Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles a través de este medio y pues bueno, ahora bienvenidos a sus clases en línea. Por ahí saludos a todos aquellos que nos están viendo, nos van a ver a través de este video. Y bueno chicos, pues vamos a iniciar ya con lo que es los nuevos temas de historia. Recordando que lo que fue antes de la contingencia y antes de todo que esto se diera, bueno, pues estuvimos viendo un tema muy importante denominado el porfiriato. Y precisamente refiriéndonos a este tema del porfiriato, de ahí mismo vamos a partir para el siguiente suceso histórico muy importante dentro de la historia de México, lo cual es la Revolución Mexicana. Que durante este video, bueno, pues no vamos a alcanzar a ver a detalle como de cierta manera se tendría que haber visto, porque es un tema muy amplio, un tema muy interesante además, que tiene muchos tildes, pero voy a tratar de darlo a resumidas cuentas a conocer a través de estos esquemas, a través de estas anotaciones. Así que pon mucha atención para la oreja, escribe en tu cuaderno y cuantas veces sea necesario, pues vuelve a repetir el video para que puedas poner atención a todo esto. También te recomiendo, ten a la mano tu libro de historia. Vamos a estar partiendo ya de lo que es la página 175, la Revolución Mexicana, la creación de instituciones y desarrollo económico, que comprende el periodo de 1910 hasta 1982. ¿Ok? Bien, como primer tema de esta clase, la Revolución Mexicana. Pues aquí viene tu aprendizaje, en este caso el aprendizaje esperado. Tienes que ubicar temporal y espacialmente hechos y procesos relacionados con la Revolución Mexicana. Vamos a iniciar, chicos. Bien, la Revolución Mexicana nace, o bien técnicamente es un proceso que se da, como ahorita lo mencionábamos, después del denominado porfiriato. Si ustedes por ahí lo recuerdan, el porfiriato fue un periodo de la historia que dura por ahí más o menos unos 35 años, que es una dictadura pues del el entonces presidente Porfirio Díaz. Para que luego recuerden el nombre completo de Porfirio Díaz: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese es el nombre completo de Porfirio Díaz. Y estuvo 35 años en el poder de manera no consecutiva. Recuerden, porque por ahí estuvo su famosísimo compadre, el manco Manuel González, apoyándolo también en la presidencia. Y esto es para que vayan recordando lo que estuvimos viendo en clase. ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron precisamente esta revolución? Bueno, durante la dictadura de Porfirio Díaz hubo, sí, como lo vimos, muchos avances, ya que hubo avances en la economía. Se intentó, recuerden, traer el modelo europeo a México, sobre todo de la capital francesa. Por eso se construyó Bellas Artes, por eso se construyeron muchos edificios coloniales, el famoso manicomio de la Castañeda, que ya hoy en día ya no existe. Y bueno, hay muchos edificios, muchos lugares que traían el glamour, digamos así, el glamour de Francia a México. Y esos fueron los avances referente también al porfiriato. No todo el porfiriato, recuerden, fue malo. Debemos de recordar que la historia es un proceso de contrastes, de blancos y oscuros. Ahora, recordando también otro gran avance de Porfirio Díaz, bueno, fue lo que es lo que se conoce hoy como los ferrocarriles mexicanos. Extendiendo la vía ferroviaria, Porfirio Díaz conectó el norte con el sur, el Pacífico con el Atlántico, y muchas ciudades, sobre todo en este caso, que estaban dedicadas a la minería. Entonces eso fue otro gran avance, las vías férreas, recuerden el telégrafo y bueno, muchos otros grandes avances. Pero el problema se da precisamente el descontento social y el descontento por la economía, las grandes desigualdades, las grandes disparidades que se estaban viviendo, principalmente porque en ese momento de la historia había 13 millones de personas ligadas al campo, ligadas al trabajo del campo, ligadas al trabajo de la minería también, a los trabajos pesados.
Durante este tiempo, bueno, Porfirio Díaz modifica artículos de la Constitución de 1857, que recuerden, esto tiene que ver con el tema de la reforma y la Constitución que pues instaura el benemérito Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, problemas de corrupción, ya que pues nuestro querido Porfirio Díaz había ligado muchos de los puestos importantes a compadres, amigos y personas muy cercanas a él. Así como también el fraude electoral, ya que él mismo estipuló una no reelección, pero sí se estuvo reeligiendo en muchas ocasiones. Y recuerden en este caso, Manuel González, uno de aquellos que, compadre muy amigo de él, que pues estuvo apoyándolo en esto. Y lo más fuerte de todo, la represión. La represión social, recordando las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde pues precisamente no tuvo ningún tipo de tolerancia e inmediatamente utilizando el ejército y los cuerpos armados, los cuerpos rurales, bueno, pues acababa con las huelgas y las rebeliones, esto causando pues un gran derramamiento de sangre para esos años. Entonces el descontento de todas estas personas impulsaba, ¿qué impulsaba? Bueno, que se enarbolara la figura de un hombre muy importante para la historia, Francisco I. Madero. Les recomiendo que por ahí chequen algunos videos, chequen algunos documentales sobre este personaje de la historia de México, ya que Francisco I. Madero es la pieza clave, la pieza que va a desencadenar lo que se conoce como la Revolución Mexicana. ¿Sí? La Revolución Mexicana, impulsada por Madero, inicia el 20 de noviembre de 1910. 20 de noviembre de 1910, para que no lo confundan. Recuerden, una cosa es la Revolución, 1910, y para que no lo estén confundiendo, chicos, con lo que ya habíamos visto anteriormente referente a la independencia, 1810, 100 años de diferencia, chicos, acuérdense. ¿Sale? 1910 inicia este movimiento armado y principalmente va a resaltar la figura de Francisco I. Madero, también la figura del famosísimo Pancho Villa o Francisco Villa, que su nombre original era Doroteo Arango. Tenemos también la figura de Emiliano Zapata en el sur y la figura de Venustiano Carranza, que era también uno de los personajes que en el norte se levantó junto con Francisco I. Madero. No vamos a profundizar mucho en este asunto porque, bueno, es bastante extenso el asunto porque, bueno, pues Francisco I. Madero había sido encarcelado en San Luis y es ahí donde, pues, después se escapa de la cárcel y se va hacia Estados Unidos. Y es ahí donde tuvo el tiempo de realizar el siguiente plan, el Plan de San Luis. El Plan de San Luis es el plan donde él pudo plasmar todas las ideas de la revolución, donde él pudo llevar a cabo una convocación al levantamiento en armas y pudo llevar, de cierta manera, en lo mental y escrito en papel, el plan que acabaría con el gobierno de Porfirio Díaz. Así que, chicos, tomen muy en cuenta esto, ya que el proceso de la revolución es un proceso muy largo que va por ciertas etapas. En el caso de esta primera etapa, bueno, inicia en 1910, termina en 1911, ya que pues Porfirio Díaz ve que se levantan diferentes personas para acabar con su gobierno y él decide dejar el gobierno, abdicar, digámoslo así, al puesto, dejar a un lado y decir, no, yo renuncio, y finalmente es exiliado para el año de 1911. 26 de mayo de 1911 es exiliado a París, Francia. Y es ahí donde también termina sus días, ahí muere en diciembre de 1921. Murió en el exilio Porfirio Díaz, de hecho su tumba aún está allá, ahí su cuerpo está sepultado y es un atractivo de pues, todos aquellos que conocen la historia de México y que les gusta también visitar parte de lo que está allá en Francia. Bien, entonces recapitulamos un poquito, chicos. En este caso, la revolución en su primera etapa, pues inicia con Francisco I. Madero. Presidente Madero, que pues después de exiliar o de que es exiliado Porfirio Díaz, convoca a elecciones, convoca a, ahora sí que el ideal de cómo debe de hacerse la política y pues hace que el gobierno de Porfirio Díaz pues quede de cierta manera olvidado.
Francisco Madero, la nueva imagen, el nuevo líder político, un gran ejemplo, ya que pues convoca elecciones las más limpias que de cierta manera puede haber o que hubo en México, ya que fue un rotundo triunfo de este hombre. Técnicamente, bueno, fue su error, el error de Francisco Madero, el error grave que tuvo dentro de su presidencia, es que pues estuvo ligado aún a personas que estaban muy cerca o que fueron muy cercanas a Porfirio Díaz. Ese fue el problema, y es aquí donde quiero que ustedes de cierta manera puedan estar desarrollando un análisis de todos estos acontecimientos, chicos. ¿Por qué? Porque durante esta primera etapa de revolución, se pensaba que ya pues se había llegado a los objetivos, se había cumplido con la meta, pero no fue así. Hubo descontentos, y en este caso descontentos grandes como el de Emiliano Zapata, que en el denominado Plan de Ayala, pues pretendían que se le regresaran las tierras a las personas que estaban ligadas al campo, lo cual no fue una prioridad para Madero, y esto causó un descontento en todo ese gran sector de la población. Regresamos a este gran sector de la población. ¿Por qué? Porque eran muchas personas, mucha gente que estaba precisamente ligada al campo. Y una de las frases que más utilizó en este caso Zapata fue: la tierra es de quien la trabaja. El problema no era de que no la trabajaban, sí la estaban trabajando, pero no para ellos, la estaban trabajando para otras personas que explotaban esa tierra. Entonces técnicamente no disfrutaban de los beneficios de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que propone Zapata? Inmediatamente, ¿sabes qué? Vamos a arreglar el asunto de la tierra. Madero lo pospone porque dice que hay otras situaciones más importantes que arreglar, y por eso, en este caso, Emiliano Zapata se levanta en contra de Madero. Y por otra parte, bueno, Venustiano Carranza también tenía cierto interés por ocupar la silla presidencial, y bueno, aquí el chiste fue de que todos empezaron a levantar también ahora contra Madero. Pero vamos a pasar al siguiente pizarrón, porque ahí vamos a ver, en este caso, que hubo un hombre, y este hombre fue quien, digámoslo así, consolidó el denominado golpe de Estado. La decena trágica encabezada por un hombre, Victoriano Huerta. ¡Chan, charan, chan, chan! El Chacal. ¿Qué fue que pasó con este hombre? Bueno, Victoriano Huerta fue un hombre que estuvo muy ligado a los Estados Unidos, y sobre todo se estuvo entrevistando con un hombre que era el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Tuvo una entrevista con él, tuvo de cierta manera mucho apego a la política norteamericana. ¿Por qué? Porque él deseaba ser apoyado precisamente por los Estados Unidos para él ser el presidente. A fin de cuentas, durante 10 días de lucha en la Ciudad de México, por eso se le llama así, decena trágica, se da un golpe de Estado al presidente Madero. Del 9 al 18 de febrero se combatió en las calles de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, en el Palacio Nacional. Se volvió un campo de guerra. Las calles de la ciudad, hubo tiroteos, hubo cañonazos, o sea, estuvo realmente sangriento el asunto. Finalmente derrotaron al ejército de Madero, y el 22 de febrero de 1913, bueno, el presidente Madero fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Esto da una segunda faceta de lo que es la revolución, porque obviamente al ser asesinado el presidente Madero, Victoriano Huerta asciende al poder. Y es ahí donde por 45 minutos, a lo mejor aquí no lo noté, pero ustedes lo pueden buscar, durante 45 minutos, la presidencia más corta, Pedro Lascurain, ocupó la presidencia de manera interina, y es el presidente con el menor tiempo en la silla presidencial. Pedro Lascurain, lo pueden checar ahí en internet o pueden checarlo en algún otro libro de historia. Él es quien toma el poder momentáneamente hasta que Victoriano Huerta finalmente ocupa la silla. Esto
pues trajo un gran descontento porque no reconocieron a Victoriano Huerta, al cual, recuerden, le apodaban el Chacal, por Francisco Villa, el gran, fiel seguidor de Madero, un hombre que fue leal a Madero. Bueno, fue el primero en no reconocer a Victoriano Huerta. También en el caso de Emiliano Zapata, con todos los campesinos del sur, y Venustiano Carranza, con el denominado Ejército Constitucionalista, tampoco reconoció a Victoriano Huerta como presidente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues nuevamente se armaron los balazos, los cañonazos, se levantaron en contra de Victoriano Huerta y pues finalmente lo derrotaron. Este hombre pues también muere en el exilio, y en el caso de Venustiano Carranza surge ahora como la figura dominante, como el caudillo que toma las riendas de la revolución, ya que se autodenomina primer jefe de la revolución. Y el plan, digámoslo así, más fuerte para Venustiano Carranza fue el desarrollo de la Constitución de 1917. Muy diferente a lo que estuvimos viendo de la Constitución de 1857 y de 1824. La Constitución de 1917 es una constitución más amplia, de la cual hasta ahorita pues aún técnicamente sigue vigente hasta cierto momento, porque se le han añadido algunas cosas, pero es la constitución modelo, es la constitución que aún está permeando la constitución actual. Así que este fue digámoslo así, el precedente para que fuera terminando ya el conflicto armado, ya fuera tomando otra dirección. Oficialmente hay una fecha que se le da al periodo de la Revolución Mexicana, y es para el año de 1821. Hay personas que dicen que se extiende todavía hasta 1825. Y eso es porque se levantó una serie de personajes que dentro de la historia se le denomina como la época de los caudillos o el caudillismo, que fueron los personajes que buscaban la elección política, porque pues fueron personas que combatieron la revolución y la gente los amaba, los seguía mucho. Tenían mucha influencia. Bueno, pero si podemos decir que ya oficialmente termina la revolución, es ya con la Constitución de 1917. Es a grosso modo lo que podemos estar hablando de este tema, así que te voy a recomendar lo siguiente. En tu libro de texto vas a leer lo referente a este tema, lo cual te motivo a que estés utilizando tu libro de texto, y a partir de la página 178 viene el tema La Revolución Mexicana y las décadas siguientes. Esto es una breve introducción donde tú vas a ver un mapa, el cual, bueno, manifiesta todos los movimientos que hubo referente a la revolución en la página 178, y este mapa también te manifiesta las rutas que tomaron los diferentes movimientos armados. En la página 179 viene también un cuadro. Este cuadro habla de las principales instituciones creadas durante el gobierno postrevolucionario. Eso también te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú lo puedas estar analizando este cuadro, bueno, te vas a dar cuenta que sí hubo frutos, o de cierta manera hubo consecuencias positivas de la Revolución Mexicana, que para esos años, bueno, casi se terminaba la población en México, ya que no solamente personas ligadas o hombres estuvieron participando en esto, sino que mujeres, niños, familias estuvieron involucradas en lo que fue la revolución. Bien, para la página 180, que también es una lectura que te recomiendo que hagas y que te sugiero que en verdad la hagas, comienza lo que es el inicio del movimiento armado. Y es lo que estuvimos viendo en primera instancia, en el primer esquema que pude poner en el pizarrón. El inicio del movimiento armado, pues relata cómo fueron las causas de este movimiento que dijimos que fue después del Porfiriato. Te recomiendo que leas entonces la página 180, página 181, 182. Estas páginas relatan también de manera muy breve este movimiento. La página 183 te habla un poquito acerca de los líderes revolucionarios. Y bueno, de ahí va a venir la siguiente tarea, chicos.
Oh, sí, porque sí hay tarea para ustedes y yo sé que ustedes se van a alegrar de hacerla. Ya veo sus caras de felicidad haciendo esta tarea y la tarea va a consistir en lo siguiente. Vas a realizar, ya saben, el famosísimo cuadro sinóptico. Para que ustedes tengan bien claro y no lo confundan como de repente, ay, ¿qué es un cuadro sinóptico? Acuérdense, el cuadro sinóptico es el cuadro de las llaves. No es el mapa mental, no es los esquemas de mapa conceptual. El cuadro sinóptico es abrir una llave donde vas a poner, en este caso, el tema principal, Revolución Mexicana. Y vas a abrir una llave, ustedes la hacen bien bonita en su libreta. Ah, sí, porque la tarea va a ser una libreta para que lo tengan muy en cuenta. ¿Sale? No quiero copias, no quiero que estén ahí checando. A ver, pásame la tarea. Háganlo ustedes, chicos, esto les va a servir bastante. Entonces, abren su llavecita y van a poner los siguientes aspectos. El cuadro sinóptico número 1 va a tener como primer llave las causas. Causas de la revolución. Entonces ponen aquí causas, abren otra llavecita y van a poner ahí todas las causas. Después, los movimientos. Cuando hablamos de movimientos, estamos hablando de los movimientos revolucionarios. Movimientos. Van a abrir otra llave y es ahí donde ustedes van a poner lo que es el movimiento maderista. ¿Por qué maderista? Bueno, recuerden, Francisco y Madero, tal vez eso les va a dar la clave para que chequen. Maderista, abren una llave y van a poner todo lo que refiere a este movimiento. Lo siguiente, el movimiento constitucionalista. Abren otra llave y van a poner lo referente a este movimiento, que fueron los dos movimientos más importantes durante la revolución. ¿Sale? Ligado más principalmente por Venustiano Carranza o a Venustiano Carranza. Y referente a la Constitución, es algo que también quiero que ustedes agreguen. De hecho, también esto ahorita les voy a dar algunas páginas en su libro para que lo puedan complementar. La Constitución de 1917. Abren también una llave y van a ponerlo referente a esto. Y como, digamos así, conclusión, bueno, abren otra llave con las consecuencias. Consecuencias de la revolución. También abren la llave y van a poner en este caso las consecuencias que se dieron, tanto positivas y negativas, de este movimiento armado. ¿Qué valor va a tener esto? 10 puntotes. 10 puntotes, chavos. Así que háganlo, ya que esto es una evaluación sumativa. Va a haber otras tareas que también, pues en total van a ser 6 tareas, las cuales les van a dar un 60%. ¿Sale? Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, son 10 puntos en la libreta, a mano, por favor, y chequen las páginas que les estuve recomendando. Para referente a la Constitución, en su libro también marca el tema en la página 184. Ahí viene el tema Constitución de 1917. Léanlo y analícenlo para poder complementar la llave referente a la Constitución. Bien, chicos, bien, ¿cómo le van a estar haciendo para la tarea? Muy fácil, muy sencillo, presta mucha atención. Te voy a dar una clave, ahorita que está de moda el Google Classroom, te voy a dar una clave y ahí vas a subir tu tarea, ¿ok? En el caso del tercero B, que es el grupo que yo les estoy dando, va a ser la siguiente clave. Tercero B, código de clase. Por favor, te agregas a lo siguiente. 6, repito, 6, Z, R minúscula, Z y R minúscula, ¿ok? 34, E, B. Minúsculas, por favor. La B, minúscula. Repito, 6, Z, R, 34, E, B. ¿Ok? Eso es para tercero B, tercero B.
Ahora, en el caso de tercero A, que la evaluación viene por parte de Miss Anel, me encargó que les diera la siguiente clave, así que también presten mucha atención, tercero A. Esto es para tercero A, ¿ok? Su código de clase es la siguiente. Esta va a ser en minúsculas. Y, U, 42, 6, W, Q. Lo voy a repetir, chicos, del tercero A. Y, U, 42, 6, W, Q. Bien, eso es el código de clase para tercero A. Bien, chicos, pues creo que de mi parte es todo. Dudas, preguntas, recuerden al Espíritu Santo, no es cierto. Chequenlo en su libro, chequen tutoriales, chequen ahí algunas actividades que puedan estar viendo, algunas situaciones de pues lo que son los denominados documentales. Yo les he recomendado mucho, vean documentales. Ustedes busquen su propio crecimiento, chicos. Ahorita en esta situación que estamos dando, pues a mí me gustaría obviamente tener la clase con ustedes, pero pues aquí van a tener que ser autodidactas, ¿sale? Lean libros, documentales, películas de la revolución. Ahorita su mente, empápenla del movimiento revolucionario. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Perdón, antes, esta tarea la tienen que entregar para el día jueves. Día jueves va a ser el día de entrega, ¿sale? Para que lo tomen muy en cuenta. Van a tener 2 días, ¿sale? Por este tiempo va a ser hasta las 2 de la tarde. Ya no voy a estar revisando tareas después de las 2 de la tarde, chicos. Discúlpenme, perdónenme, pero después de las 2 de la tarde yo no voy a abrir ningún tipo de tareas, ¿sale? Hasta las 2 de la tarde, así que párense temprano, échenle ganas, coman frutas y verduras. Gracias.